Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza del canal de YouTube Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy continuaremos estudiando el libro Apocalipsis y trataremos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Hablemos de la ciudad de Esmirna. Fue fundada por los eolios antes del siglo VII a.C. Los eolios fueron una de las antiguas tribus griegas. Fue destruida en el siglo VI a.C., pero fue reconstruida por Lisímaco, rey de Asia Menor, a principios del siglo III a.C. Quizás haya una alusión a esta condición de ciudad rediviva, que significa volver a vivir, en la frase del Señor que estuvo muerto y vivió. Esmirna es además la supuesta ciudad natal de Homero, autor de las famosas obras La Ilíada y la Odisea. Esmirna era una ciudad comercial, religiosa, bella y famosa. Ostentaba un semicírculo de edificios públicos llamado la Corona de Esmirna. Tal vez a esto venga la alusión de la corona de la vida, a la que hace referencia nuestro Señor Jesucristo en su mensaje a esta iglesia. Los habitantes de Esmirna estaban orgullosos de su ciudad por la belleza de sus calles, la excelencia de su pavimentación y los grandes bloques rectangulares de su construcción. El Cristo resucitado se presenta en la carta a Esmirna como el primero y el postrero. Pero en comparación a la gloria de Cristo, todas las bellezas terrenales son insignificantes. Esmirna es la única ciudad que existe de las 7 que se mencionan en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, con el nombre de Esmir. Es el segundo puerto más grande de Turquía después de Estambul y la tercera ciudad en tamaño con muchos habitantes. Aún hoy los turcos la llaman la hermosa Izmir, con mucho agrado y cariño por esta ciudad. Es una de las ciudades más bellas y admiradas en el país. La belleza de sus calles, avenidas y paseos con palmeras bordeando la costa son únicas para disfrutar la ciudad. Esmirna tenía otra característica. Era una ciudad libre y sabía lo que era la lealtad. Nunca le falló en su lealtad a Roma. Era tal la reverencia que sentía Esmirna por Roma, que ya hacia el año 195 a.C. fue la primera ciudad del mundo que erigió un templo a la diosa Roma. Y en el año 26 después de Cristo, cuando las ciudades de Asia Menor se disputaban el honor de dedicar un templo a la divinidad de Tiberio, fue elegida Esmirna. Tenía templos dedicados a Cibeles, Zeus, Artemisa, Apolo, Némesis, Afrodita y Esculapio. Destacan las estatuas de Poseidón, dios de los mares y los océanos, y la de Demeter, diosa de la tierra. Se cree que ambas estatuas estuvieron expuestas en el altar dedicado a Zeus, situado antiguamente en el ágora, antiguo mercado de Esmirna. Estas estatuas simbolizan las dos fuentes de la riqueza antigua de Esmirna, el comercio marítimo y la agricultura. Los judíos que habitaban en Esmirna eran numerosos e influyentes. Contribuyeron con mucho dinero para el embellecimiento de la ciudad. Está claro que en Esmirna
fueron los judíos especialmente hostiles a la iglesia cristiana, porque fue de entre ellos y de los simpatizantes del judaísmo de donde procedían muchos de los convertidos al cristianismo. Leamos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Cristo se presenta como el primero y el postrero, título que se da a Dios en el Antiguo Testamento, de acuerdo con Isaías capítulo 44, versículo 6 y capítulo 48, versículo 12. Él es el único. ¿De quién o de qué hemos de tener miedo? Sigue diciendo nuestro Señor: el que estuvo muerto y vivió, volvió otra vez a la vida. Se refiere a su resurrección. Verdaderamente, estas son palabras de mucho aliento y esperanza para una iglesia que iba a sufrir persecución. Pobres pero ricos. Elogios. Era una iglesia de pobres. Había dos causas de su pobreza. Gran parte de los convertidos eran de la clase social más baja, y los cristianos frecuentemente eran despojados de sus bienes por turbas hostiles a ellos. Pero espiritualmente el Señor les dijo que eran ricos. Sinagoga de Satanás. El Señor conocía la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga significa asamblea o congregación. Cuando los israelitas se reunían, les gustaba llamarse la asamblea de Dios, según leemos en Números capítulo 16, versículo 3 y capítulo 20, versículo 4. Pero Juan les dice sobre sus reuniones: sinagoga de Satanás. Los instigadores de la persecución fueron los judíos. En el libro de Hechos vemos cómo los judíos influían en las autoridades en contra de los predicadores cristianos. Así sucedió en Antioquía, Iconio, Listra y Tesalónica. Los cristianos de Esmirna sufrían ataques violentos de judíos y no judíos que eran leales a Roma, apoyando la adoración al emperador. Como judíos, ellos reclamaban ser el pueblo escogido de Dios, pero se oponían a los cristianos, sirviendo así a los propósitos de Satanás. Dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Los cristianos no debían temer en nada lo que iban a padecer. Algunos de ellos iban a ser encarcelados para ser probados por tribulación de 10 días. Esta frase, 10 días, puede ser literal o bien referirse a una persecución intensa pero breve, o también a 10 persecuciones distintas bajo los emperadores romanos que precedieron a Constantino, o a 10 años de persecución bajo Diocleciano. Causas de persecución. William Barclay
señala las siguientes. 1. Sobre la base de las palabras de la comunión, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, se difundió el rumor de que los cristianos eran caníbales. 2. Como los cristianos llamaban a sus celebraciones Agapé, la fiesta del amor, se decía que se trataba de orgías. 3. Los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo, porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos. 4. A los cristianos se les acusaba de ser desafectos al régimen porque se negaban a decir el César es el Señor. 5. A los cristianos se les acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo acabaría en llamas. Por lo tanto, no les era difícil a los maliciosos difundir peligrosas calumnias acerca de la Iglesia cristiana. Exhortación. Sé fiel hasta la muerte. Los creyentes debían ser alentados a ser fieles hasta la muerte, es decir, a estar dispuestos a morir antes que a renunciar a su fe en Cristo. Entonces recibirían la corona de la vida, una especial recompensa para los mártires. Durante el avance del cristianismo dentro del Imperio Romano, Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado como mártir en el año 155 después de Cristo. Cuando el procónsul Estacio Cuadrado ordenó a Policarpo: "Jura y te pongo en libertad, maldice de Cristo", Policarpo exclamó: "Durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado?". El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo se alienta al oyente bien dispuesto a que preste atención a la voz del Espíritu. Promesa. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al vencedor se le promete exención de la muerte segunda. Aquí tenemos a un vencedor que demuestra la realidad de su fe, prefiriendo ir al cielo con una buena conciencia que quedarse en la tierra con una mala conciencia. El vencedor no será afectado por la muerte segunda, que es la sentencia sobre todos los incrédulos. Así lo enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjame preguntarte, ¿dónde pasarás la eternidad?